Listo, buenas noches con todos. Hoy día vamos a brindar este webinar sobre elaboración e implementación del plan de respuestas a emergencia. En las últimas semanas, hace una semana, 2 semanas, Sunafil estuvo enviando cartas a algunas empresas solicitando las evidencias, ¿no? De la elaboración del plan, la capacitación del plan, la conformación de brigada. Vamos a hablar también de los documentos que se deben presentar, cómo lo debemos tener archivados, elaborados con tiempo también, ¿no? Para no estar haciéndolo a última hora y que esa información sea veraz, real, ¿no? Y eso es lo que busca Sunafil. Ok, y vamos a hablar sobre toda la estructura de un plan de respuesta ante emergencias. Ok, mi nombre es Martín Fernández, el propósito de GCIN Perú y el mío es compartir conocimientos y experiencias en seguridad ocupacional, seguridad patrimonial y liderazgo. La capacitación de hoy día, el curso de hoy día tiene que ver con seguridad ocupacional y seguridad patrimonial. Ambos entornos requieren contar con un plan de respuestas ante emergencias, ya sea emergencias por desastres naturales o provocadas por personas, ¿no? Un atentado, un ataque, alguna situación provocada por algún individuo externo o interno. Ok, ya saben, si tienen consultas, preguntas, levantan la manito y vamos resolviendo. Si tienen aportes también, ¿no? Eso enriquece la capacitación. Ok, esta es o estas son las cartas que ha enviado Sunafil solicitando, primero mencionando, ¿no? En la parte en el cuerpo, el contenido de su carta, que su función, ¿no? Como Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, una de sus funciones es orientar bueno, y está comprometida con promover un trabajo digno, seguro y saludable para todas las personas trabajadoras. Entonces, por eso es que viene realizando acciones preventivas e informativas para ayudar a fortalecer la seguridad y salud en el centro de trabajo. Esa es la finalidad de las cartas, que las personas se sensibilicen, las empresas, los gerentes de las empresas se sensibilicen con implementar el sistema de gestión y por eso es que está solicitando documentación, ¿no? En esta última semana se envió estas cartas, anteriormente ha enviado otras solicitando el IPER y así agarra diferentes empresas y va comunicando. Entonces acá en esta carta nos dice que nos recuerda, ¿no? Que todo empleador debe contar con mecanismos de prevención, preparación y respuestas ante emergencias que nos permitan actuar de manera oportuna y proteger a los trabajadores. En esta carta nos menciona también, antes de solicitar algunos documentos, nos menciona y nos dice que todo empleador debe elaborar, implementar y mantener actualizado el plan de respuesta ante emergencia. Entonces, no es que debemos hacerlo a última hora o solo para presentarlo, sino debemos mantenerlo, elaborarlo con tiempo y que esté actualizado. Ya está terminando el 2025 y debemos actualizar el plan del 2026, ¿no? En este plan debe contemplar procedimientos para situaciones como incendios, primeros auxilios, evacuación y otras emergencias. En el punto 2 del contenido de su carta, también nos dice que se deben organizar brigadas de emergencia y garantizar que se encuentren capacitadas estas brigadas para que cumplan con sus funciones. En el punto 3 nos menciona
que el plan de respuesta ante emergencias debe ser difundido a todos los trabajadores, asegurando que conozcan los procedimientos a seguir ante una emergencia. Entonces, debemos contar con los registros de las capacitaciones que han recibido los trabajadores o que se les ha brindado respecto al plan de emergencia, a los procedimientos de, ¿no? de cómo actuar de cada una de las brigadas. En el punto 4 nos dice que el empleador debe realizar capacitaciones específicas y simulacros con la participación de los trabajadores, además de realizar las revisiones periódicas del plan para asegurar su eficacia. También lo menciona en el punto 5 que se deben señalizar las zonas de evacuación y establecer los números de emergencia, cuales deben estar al alcance, ¿no? En todo esto nos habla sobre el plan de emergencias y el contenido que debe tener eh, la gestión de emergencia, ¿no? Todo lo que debe hacer en una gestión de emergencia. Y él también continúa la carta, nos habla de si no se adoptan las medidas necesarias, tanto en primeros auxilios, lucha contra incendio y evacuación de los trabajadores, puede exponer innecesariamente a a factores de riesgo, ¿no? Y aumentar la posibilidad de que ocurran accidentes, sean afectados los trabajadores, ¿no? Por ello, habla sobre la planificación y ejecución de acciones preventivas. También en esta carta nos menciona que hay una guía para elaborar una carta, la vamos a ver hoy día también esa guía, y da 20 días hábiles, ¿no? Esta carta ha sido entregada en la mayoría de las empresas el 7 de noviembre y todavía están en plazo para presentar, ¿no? Deberían contar. El objetivo es que ya las empresas cuenten con su plan y ante la solicitud de Sunafil simplemente este, escanear y enviar, ¿no? No a última hora, ¿no? El objetivo no es que a última hora se haga toda la documentación solo para presentar, sino el objetivo de estas cartas es que las empresas sensibilicen y tengan toda su documentación al día, además de implementar el sistema de gestión. Y luego de toda la introducción que hace la carta, solicita documentos, ¿no? Dice que se debe enviar dentro de estos 20 días hábiles el plan de preparación y respuestas ante emergencias vigente, ¿no? Actualizado. Acta de registro que garantice la conformación de las brigadas de emergencia y el registro de capacitaciones y simulacros sobre respuestas ante emergencia. Entonces, las empresas deben contar con sus registros de capacitación de las brigadas y el registro de capacitación al menos de los simulacros que se han realizado a lo largo del año, que son 3 simulacros hasta ahora. Entonces, esos registros se deben enviar escaneados, ¿no? Los registros deben estar firmados por los trabajadores y se escanea se escanea y en PDF se envía el plan, el acta de las brigadas, de la conformación de brigadas y las capacitaciones de simulacro y capacitaciones de las brigadas. Y esos son los documentos que deben enviarse, eh, que ha solicitado SUNAFIL en estas últimas semanas. Entonces, y como anteriormente también lo hemos mencionado, las empresas están obligadas a implementar su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esta, esta implementación nos, esta implementación nos obliga a tener el plan de seguridad, el plan anual de seguridad y salud en el trabajo. Y Sunafil
a lo largo del año está solicitando documentos. Esto debemos entenderlo. Está solicitando documentos que tienen relación con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Antes de esta última carta del plan de emergencias, por ejemplo, solicitó el IPERC, ¿no? El IPERC, capacitación, entonces, que es parte del plan anual. Ha solicitado anteriormente también otra documentación que son parte del plan anual. Entonces, y en esta oportunidad ha solicitado lo que es en el sistema de gestión, está como plan de contingencia, que es el plan de emergencia, ¿no? De respuesta de emergencia. Entonces debemos contar con toda esta documentación que es parte del sistema de gestión al día, debemos elaborarlo, actualizarlo y hacer seguimiento, ¿no? Y los registros de capacitación deben estar actualizados conforme van avanzando los meses. Cosa que cuando Sunafil solicite las cartas, por medio de las cartas solicite documentos, uno simplemente tenga que escanearlo y enviarlo, y no a última hora, ¿no? Como generalmente está ocurriendo. Entonces, vamos a hablar sobre la elaboración e implementación del plan de respuesta ante emergencias. Si tuvieran alguna consulta, alguna pregunta hasta ahora, por favor, hemos visto ahí que se han conectado algunas personas más. Buenas noches con todos. Si tuvieran alguna pregunta, comentario, pueden abrir su micro o escribir al chat. Ok, entonces avanzamos. El plan de emergencia es un documento guía de las medidas que se deben tomar ante condiciones o situaciones de emergencia de gran envergadura que pueden afectar a la empresa. Em, Cada uno de nosotros, o los que estamos encargados, debemos identificar qué situación de emergencia se podría presentar en nuestra organización, en nuestra empresa, en nuestra institución, que podría llevar a la empresa a una emergencia, ¿no? Entonces debemos identificar eso para elaborar el plan de respuesta ante emergencia. En el plan se debe incluir las responsabilidades de las personas, los recursos del empleador, las instituciones de apoyo externo, procedimientos y la autoridad para tomar decisiones, las comunicaciones informes, ¿no? La forma de reportar, todo es parte de la estructura del plan de respuesta a emergencia. A ver, ahí nos escribió Luis, dice que no se escucha. A ver, por favor, confirme si se escucha o no. Si no, Luis, verifica tu audio. Verifica tu audio, por favor. Que a veces se presentan algunos problemas, pero si es que tienen, en nuestro caso, la conexión está bien, verifiquen o reinicien su equipo para que puedan tener, no tengan problemas con el audio, con las imágenes. Ok. La emergencia es el evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o como consecuencia de riesgos o procesos peligrosos que pueden ser accidentales también, ¿no? Pueden ser factores naturales, accidentales o provocados por las personas, ¿no? Que pueden llevar a la empresa a una emergencia. El plan de respuesta ante emergencias nos va a permitir definir las acciones necesarias para que se reanuden las actividades, los procesos críticos. Si bien es cierto, una emergencia como un sismo, un incendio van a afectar las operaciones de la empresa tiene la necesidad de tiene la necesidad de reanudar sus actividades lo más pronto posible.
porque si no se va a ver gravemente afectada, ¿no? Ya hemos visto en la pandemia, cuando las empresas no pudieron restablecer sus actividades, se vieron afectadas económicamente y algunas obligadas a cerrar. Por eso que en la respuesta a emergencias deben estar identificadas cuáles son esas amenazas, esas, riesgos que tiene la organización de acuerdo a sus actividades, a las actividades que realiza. Todas las personas naturales y jurídicas, o sea, todas las empresas que administran empresas, instalaciones, edificaciones y recintos, tienen la obligación de elaborar planes de contingencia para cada una de las operaciones que desarrollan. Acá quiero mostrarles, a ver, déjenme ver, hay una ley, ¿no? Porque muchas veces, siempre nos preguntan, ¿no? ¿Cuál es el sustento legal? ¿Por qué es que se tienen que elaborar planes de emergencia? Y hay una ley, la 28551, ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de contingencia. Y acá, debemos entender, los que estamos en seguridad y salud en el trabajo, que en, en las inspecciones técnicas de defensa civil también se presentan planes de emergencia. Entonces, l- la idea y mi recomendación es que solo tengamos un plan, ya sea el que se presenta a defensa civil o en las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones. Ese mismo plan debe ser el que en este momento se esté enviando a SUNAFIL. No podemos tener planes diferentes, uno para ICSE y otro para seguridad y salud en el trabajo y otro para seguridad patrimonial. Debe ser el mismo. Los planes de contingencia deben ser, y ahí debemos ponernos de acuerdo con los de seguridad ocupacional, con los de seguridad patrimonial y con los administradores para contar con un solo plan, y ese plan es el que en este caso se envía a SUNAFIL. También aplica para lo que es seguridad y salud en el trabajo. Ok, ahí alguien nos escribió, nos dice, Marcelo nos pregunta, ¿son 20 días hábiles desde la solicitud enviada por SUNAFIL? Entonces, el tiempo máximo de envío de dicho plan es hasta principio de diciembre. Sí, hay algunos días todavía, hasta la próxima semana. Es que tienen plazo las empresas para enviar la documentación que se está solicitando mediante la carta, que es el plan, el acta de la brigada, la conformación de brigadas y las capacitaciones. Una capacitación sobre el plan a todos los trabajadores y las capacitaciones de cada una de las brigadas, ¿no? Se ha capacitado en sus funciones de manera específica. Debemos identificar todos los factores internos, que son las actividades que desarrolla la organización, y las actividades y los factores externos, que pueden ser los desastres naturales, conflictos sociales, las situaciones externas que puedan afectar a la organización, ¿no? Que puedan llevar a una emergencia. Ok, acá hay una consulta. Luis Ángel nos dice, una pregunta. ¿Plan de emergencia es lo mismo que plan de contingencia? Ok, si nosotros vemos en en la carta, ¿no? En el texto de la carta nos dice plan de respuestas ante emergencias. Entonces, y para elaborar el plan de respuestas ante emergencias, debemos identificar qué factores pueden poner en riesgo una emergencia a la organización.
Entonces, y ahí vamos a ir como segmentando, ¿no? Incendio, terremoto, derrame de combustible, de repente, derrame de materiales peligrosos, accidentes, laborales, lo que pueda ocurrir dentro de la organización. Entonces ahí vamos a tener procedimientos para atender cada una de esas amenazas, de esos riesgos que hemos identificado. Entonces, esas son las contingencias que requieren un tratamiento. Dentro de SUNAFIL, en la carta, por eso menciona plan de respuesta ante emergencias. Cada contingencia nos va a llevar a manejar en forma general las emergencias. Espero, Luis, que ahí hayamos despejado esa duda. Jessica nos dice, Sunafil, a mí aún no me llega nada, ni lo que pedían en Hiper-C. Y es correcto, Jessica, no a todas las empresas le llega las cartas, no a todas. Em, Seguro tienen un sistema, una forma de jalar información y y las cartas llega a algunas cartas. Como digo, a algunas le llegó la del IPRC, ahora a otras, a las que le llegó el IPRC, por ejemplo, ya no les ha llegado esta de emergencia, del plan de emergencia. A algunas no les ha llegado todavía. Pero la difusión de toda esta solicitud mediante las cartas nos lleva a sensibilizarnos para tener la documentación, para implementar el sistema de gestión en la organización. Eso es lo que debemos hacer, Jessica. Ok, esto, Vanessa, hola Vanessa, ¿cómo están hoy? Nos dice, tengo unas consultas en cuanto al comité o supervisores se verá en el desarrollo. Las preguntas que vayas teniendo con respecto a los temas que vamos tratando u otros, no hay problema, Vanessa, nos escribes y lo vamos respondiendo. ¿Ok? Como mencionaba hace unas diapositivas atrás, todo está conectado en seguridad. Por eso, ¿no? Se le denomina sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo porque está integrado. La política, los objetivos, el comité, el reglamento, el plan de contingencia, las capacitaciones, todo. Entonces, ahora lo que ha hecho Sonafil es pedir uno de esos elementos del sistema de gestión. La vez pasada pidió el IPRC, ahora el plan de contingencia. Y así ha estado pidiendo, el año pasado también ha estado pidiendo, no recuerdo exactamente qué documentos, pero está solicitando periódicamente y envía a las empresas. ¿Ok? Para analizar las vulnerabilidades y evaluar el riesgo de cada emergencia, se debe emplear un método, una metodología. La metodología que mejor se adapte a las características de la empresa. Existen diferentes metodologías, tanto cualitativas y cuantitativas, que van a permitir analizar vulnerabilidades y evaluar riesgos en función a las posibles emergencias. Debemos tener en cuenta que cuando ocurre una emergencia debemos tomar muchas decisiones, la empresa va a tomar decisiones, incluso cuando se está desarrollando la emergencia, todavía no termina y no conocemos la verdadera dimensión de la situación y sobre eso se tiene que tomar decisiones. Imagínense lo difícil que es tomar decisiones con una empresa se ha preparado, como lo terrible que va a ser ante una empresa que no se ha preparado, ¿no? Va a ser mucho más complicado. Y en el caso de las metodologías, mm, acá, un momentito, por favor. Ok, no, este no es. Voy a buscar los documentos. Ok, en el caso de las metodologías, Sunafil
entregó por medio del Ministerio de Trabajo una guía que seguro la deben haber visto. Esta es la guía de respuesta ante emergencia. Esta es una guía de cómo elaborar el plan de respuesta ante emergencias. En esta guía entregó, ¿no? A la hora que uno revisa el contenido, hay hay una metodología también. Explica cómo elaborar un análisis utilizando esta metodología, ¿no? Que tiene, identificación de vulnerabilidades, es el método, matriz de vulnerabilidad se llama, es el método. Entonces, podemos utilizar esa metodología para identificar, evaluar los riesgos que pueden afectar a la empresa. También, déjeme ver acá, poquito. También otro método, otro método es, nosotros utilizamos y estamos muy familiarizados con el método Mosler, que también nos va a servir para evaluar y analizar esos riesgos. En el plan, y este es un modelo de un plan, ¿no? No le he puesto el nombre ahí, le borrar los nombres, pero en el plan debe incluir, el plan de respuesta ante emergencias debe incluir un análisis de riesgo utilizando un método. ¿No? Terremoto, incendio, explosión por fuga de gas, dependiendo de la organización. ¿Ok? O puede utilizarse el método que nos ha entregado, que es el de análisis de vulnerabilidad, que es el que nos entrega en la guía de respuesta a emergencias, con el que nos familiaricemos, el que tengamos más este, conocimiento, podemos utilizar, pero en el plan se debe incluir. Ok. José Vázquez, voy a leer algunas preguntas. Nos dice, ¿esta guía aplica para seguridad patrimonial o para seguridad ocupacional? Ya. Para los dos, lo que debemos tener en cuenta, y esto es algo para todos nosotros, es que no podemos tener un plan de emergencias elaborado por seguridad ocupacional y un plan de emergencias, otro plan de emergencias elaborado por seguridad patrimonial. No, no debe ser así. Si lo tenemos así, o solo existe, pues generalmente solo está el plan de seguridad, el plan de emergencias elaborado por SOMA, debemos integrarnos, o sea, debemos abrir la comunicación, acercarnos y coordinar para tener un solo plan, que el mismo plan pues, es de la empresa, plan de seguridad de respuestas ante emergencias, pero de la empresa, que aplica para seguridad ocupacional, seguridad patrimonial, para todos, ¿no? Es un solo plan. Y por eso mencionaba al inicio, incluso ese plan debe aplicarse a las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones. Incluso la documentación que se presenta a Defensa Civil, que son estas inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, tienen una autorización, ¿no? A la hora que aprueban la inspección, Defensa Civil, entrega un certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones y dentro de esa documentación está el plan de respuesta a emergencia. Ese es el documento que debemos tener tanto para SOMA como para seguridad patrimonial. Ok, si tienen así preguntas, vamos a ir avanzando. Ok. En la, hemos estado revisando en las diapositivas que el plan de respuesta a emergencias debe adecuarse, debe estar elaborado en base
a las actividades que tiene la organización. Algunos pueden ser plantas industriales, algunos pueden ser centros de estudio, algunos pueden ser centros comerciales o algunos pueden ser juegos mecánicos, como en este caso. Vamos a ver lo que ocurrió acá. Tengo el video, voy a pasarlo, voy a compartir el audio. Este video corresponde a un accidente que ocurrió en el Playland Park y fallecieron dos personas. Hubo heridos, fue una emergencia grave. Entonces, el plan de emergencia debe prepararse en base a la actividad que realiza la organización y se debe identificar. Por eso es que en la matriz, ¿no? Acá en esta matriz de, ¿cómo se llama? Análisis de vulnerabilidad, identifica incendios, sismos, terremotos. En el caso de este centro de entretenimiento, donde hay juegos mecánicos, debe incluir accidentes por juegos mecánicos, por descomposición, fallas en los juegos mecánicos. Porque cuando se produce un accidente, va a afectar gravemente a las personas, como ocurrió, ¿no? Como ocurrió en ese caso, No. ¿no? Si algunos recuerdan lo que pasó, fue algo grave, fallecieron las personas, claro, cerraron el local, tuvieron que evacuar a las clínicas, los heridos. Fue una situación grave. Entonces, por eso es que se debe identificar son estos riesgos y evaluarlos utilizando algún método. Nosotros, como le digo, utilizamos el método Mosler y se incluye ahí. O también pueden utilizar otro método, que es el de vulnerabilidad, y también es válido, ¿no? O otro método que alguno de ustedes esté familiarizado. Pero el documento del plan de respuesta ante emergencias, el plan de respuesta ante emergencias debe incluir el, el plan, el análisis, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, es el plan de respuesta, ¿no? Todo el contenido y su análisis. ¿Cuál es el método? Y se adjunta ahí. Y en base a eso ya se establece el contenido del plan. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver cómo desarrollar ese plan, cómo elaborarlo y desarrollarlo. El, el documento de guía de respuesta ante emergencia, guía de respuesta ante emergencias, ¿no? Esto lo entregó el Ministerio de Trabajo, nos da una referencia del contenido del plan. Acá está, a ver, un ratito. Sí, en esta guía nos entrega una referencia del contenido, o sea, que es referencial, no solo, no hay una regla en que se debe seguir de manera estricta cada uno de los títulos del plan, sino es referencial, como por ejemplo acá, ¿no? El contenido básico del plan de respuesta ante emergencia, de acuerdo a esta guía debe ir el objetivo, el alcance, la identificación y evaluación del riesgo, lo que les he estado mencionando, los medios de protección, la organización, que son las funciones y conformación de la brigada, los procedimientos de respuesta y los anexos, planos, programas, capacitación, toda la información. Es una guía.
puede ir en ese orden, pueden agregarse algunas más, algunos ítems más, pues, ¿no? Pero esto es referencial. No confundirlos con que hay que seguir al pie de la letra cada uno de estos componentes. Es una referencia buena, sí, pero podemos agregar algunos ítems más. Ok, acá hay una pregunta. Jessica nos dice, ¿es obligatorio que el manual tenga una evaluación de riesgo? Sí, sí es obligatorio. Esa evaluación va a identificar a qué riesgos está expuesta la organización, ¿no? Que pueden generar una emergencia. Esa evaluación debe incluir en el documento del plan, ¿no? Como les estoy mostrando acá, el plan de emergencias, el objetivo, el alcance y la identificación y la evaluación del riesgo. Se habla un poco de cada uno de los riesgos. En este caso, del riesgo de sismo, del riesgo de incendio, del riesgo de explosión de fuga de gas, ¿no? Entonces, pero es importante que vaya con esta identificación y la evaluación de riesgo. En la guía también lo menciona. Y en todos los documentos y capacitaciones y cursos que se llevan en gestión de emergencias, elaboración de planes de emergencia o de crisis, habla sobre contar con una identificación y evaluación del riesgo. Y Vanessa nos comenta, nos dice, señor Martín, por lo que entiendo, el plan de emergencia es muy parecido a otros documentos normativos. Am, la estructura puede ser parecida, por ejemplo, a un plan de seguridad. La estructura puede tener algún parecido, pero no van a ser iguales, porque tienen tratamientos diferentes. Pero el, el plan de emergencias no incluye el IPER-C. El IPER-C es para evaluación de riesgos del trabajador. Es una matriz para riesgos laborales en que puedan afectar al trabajador, ¿no? Riesgos que se identifiquen en la empresa que puedan afectar al trabajador. Entonces, en la evaluación no se recomienda utilizar el IPER-C, porque el IPER-C es solo para trabajadores, sino se deben utilizar o la matriz que recomienda, y hay varias matrices que recomiendan, varios métodos que recomienda esta guía. O sea, hay varias, a ver, un ratito, voy a ver si lo veo. Hay varios métodos, ¿no? Por ejemplo, aquí dicen método de colores, otro método de análisis preliminar de riesgo, basado en la metodología del programa de concientización y preparación para emergencias a nivel local, análisis global de peligros, son métodos. En este caso, la guía trata el método de análisis de vulnerabilidad. Y yo le estoy recomendando el método Mosley también, que es válido para este tipo de análisis. Ok, Ros Maguiña nos escribe y nos dice, buenas noches. Si se tiene varias sedes en distintas localidades, ¿cómo hacemos la evaluación de riesgo? Tomamos en cuenta todas las sedes. A ver. l- em, Voy a comentar una experiencia para que más o menos se pueda comprender mejor, ¿no? Nosotros hicimos un trabajo con una empresa que tenía muchas tiendas a nivel nacional, en el norte, en el sur, en el centro. Y en esa época estábamos con el fenómeno del Niño, el huracán, que hubo no huracán, sino ¿cómo se llama? El tifón, el Yaku, ¿no? Que generó muchas lluvias en el norte. Pero esas lluvias no afectaron acá a Lima.
o al sur, ¿no? No afectaron en esta parte. Entonces, la evaluación de riesgos debe identificar qué riesgos amenazan en ese lugar. Si tiene sedes en otras partes del país, debemos identificar cuáles son los riesgos en ese lugar. Si tenemos una planta, una empresa, por ejemplo, en el mar, el riesgo es de tsunami. Entonces debemos prepararnos para el tsunami. Uno de los riesgos es el tsunami. El terremoto también, por supuesto, el incendio, pero el tsunami es más. En la sierra, el derrumbe, las inundaciones, las lluvias torrenciales, tormenta eléctrica, o sea, en la sierra. En el norte, en el caso que les estoy contando, después de las lluvias, hubo una plaga de mosquitos que también llevó a una emergencia porque los trabajadores se enfermaban con el dengue, no podían atender, algunas tiendas tuvieron que cerrar por algunos días por la falta de personal para poder atender, hubo una emergencia. Entonces se tiene que identificar de acuerdo a la sede y hacer un plan de acuerdo a la sede. Algunas sedes, Maguina, podrán ser de repente más grandes que otras y el plan debe ser de acuerdo también a la dimensión de cada una de esas sedes. Pero sí, tenemos que realizar en base a cada sede. Si ya tenemos un modelo, un formato, podemos utilizar ese formato, pero identificar de acuerdo a cada zona. Debemos tener cuidado porque si Sunafil, en estos casos Sunafil está recibiendo nomás la documentación, se cumple está verificado el cumplimiento del envío de la documentación, pero si entra al detalle o ocurre un accidente, ahí sí comienza a revisar detalladamente. Entonces va a observar que no haya sido identificado de acuerdo a la zona, el lugar donde está ubicada la empresa, ¿no? O la sede de la empresa. Luis menciona, ¿cada qué tiempo se elabora un plan de respuesta de emergencia? En la ley y el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo habla sobre una vez al año. Todo el sistema de gestión se debe actualizar una vez al año. No solo cambiarle de fecha, sino en realidad revisar, porque las empresas son muy dinámicas, cambian, ¿no? Cambian mucho. Si hubo cambios, se debe realizar por lo menos una vez al año. Y si hubo un accidente, significativo o hubo un evento o hubo una emergencia, entonces se debe actualizar después de esa emergencia, de esa situación, para que el plan considere todos los aspectos, ¿no? Ok, vamos avanzando para ver el contenido del plan de respuesta ante emergencias. Debemos definir, considerar el propósito del plan, y esto puede ir en los objetivos del plan también, en esa estructura que hemos visto, que es proteger la vida, prevenir o minimizar lesiones personales y reducir la exposición de los activos, ¿no? Los activos, los procesos críticos de la empresa es lo que se debe proteger. El plan de emergencia lo que busca es eso, que no tampoco se vea afectada la empresa en sus operaciones. Proteger la vía es el objetivo principal, ¿no? Y luego los bienes, los activos de la organización. Luego se deben establecer en el plan las prioridades, ¿no? Dentro de estas prioridades tenemos la evacuación y refugio. En una emergencia hay que evacuar a las personas, hay que evacuarlas y llevarlas a un refugio. Entonces, es una de las prioridades, movilizar a las personas que no van a apoyar en la emergencia a un lugar seguro, ¿no? Fuera del alcance de la emergencia. Y dar algunos parámetros, algunas disposiciones del tiempo que van a permanecer en ese lugar, cómo se va a contar, cómo se va a llevar un conteo de las personas que están siendo evacuadas porque en las emergencias de repente no llegamos a identificar, falta algún trabajador, entonces debemos saber
dónde está. No vaya a ser que generemos una alarma y el trabajador no está dentro o no vino. Entonces, por eso debemos considerar esto también. Otra prioridad es la protección personal, asegurar que todas las personas estén protegidas, alejadas de la emergencia, que no los alcance, ¿no? Lo más seguro posible deben estar. Otra prioridad es el rescate, la ayuda, ¿no? Un medio fácil para brindar apoyo y asistencia a las personas heridas. En el plan se debe establecer cómo se va a ayudar, cómo se va a apoyar, cómo se va a atender a esas personas, no solo se evacuar. O sea, en el plan, en el contenido del plan, se debe considerar esto. Si alguien revisa nuestro plan, va a revisar que contenga estos procedimientos, estas disposiciones de cómo se va a ayudar, a apoyar a las personas, que han sido afectadas, ¿no? Y otra prioridad del plan es la capacitación. La única manera de poder responder efectivamente, adecuadamente a una emergencia es el entrenamiento, ¿no? Entonces, es una de las prioridades también del plan, del programa de, de preparación ante emergencias, ¿no? La capacitación. Si las personas no están capacitadas, no tienen conocimiento, pueden ser víctimas de esa emergencia. Y por eso la participación en los simulacros, si estamos a cargo del área de SOMA, de seguridad y salud en el trabajo, de seguridad patrimonial, debemos promover, difundir, sensibilizar a las personas, los trabajadores, nosotros mismos con esa participación. Aprovechemos los simulacros que se programan en el año y que se deben cumplir de manera obligatoria por las disposiciones legales para evaluar, planificar, participar y registrar. Todos esos simulacros deben haber sido registrados, ¿no? Hemos tenido en agosto, hemos tenido en mayo, había otra fecha también, no me acuerdo. Y esas capacitaciones se registran, la participación de las personas. Lo ideal es tener un plan de simulacro con la participación de todos también. Y esto ayuda a las personas y a la empresa a ver qué tan preparada está para responder ante una emergencia, ¿no? En el plan también se debe considerar los supuestos que viene a ser la identificación de esas amenazas, ¿no? Para poder evaluarles de acuerdo a la realidad de la empresa o a la institución. Lo que hemos comentado hace un momento, ¿no? En el norte, en el sur, la costa, la sierra tienen diferentes amenazas. Algunas, sobre todo el de terremoto, sismo, aplica para todo. Pero después hay amenazas que se presentan de acuerdo al área, al lugar y a la dimensión de la empresa, ¿no? Debemos establecer los parámetros sobre cómo se van a identificar los problemas, porque desarrollar, implementar un plan de respuesta a emergencia no es fácil, ¿no? Entonces, sobre todo la participación, la aceptación de la gerencia, la participación de los trabajadores, siempre están ocupados. Entonces, debemos identificar cuáles son esos problemas para poder plantearlos, solucionarlos y establecer, ¿no? La obligatoriedad también, ¿no? Esta es una lista de las diferentes emergencias que se pueden presentar en las organizaciones, ¿no? Incendio, explosión, fuga de gases, derrame de materiales químicos, violencia social, ¿no? Hemos tenido una etapa hace 3 años más o menos donde hubo mucha violencia, eh, inundaciones de acuerdo al lugar, ¿no? Al área, si está expuesta, nuestro momento de lluvias torrenciales en la sierra, en la selva, tormentas eléctricas, vientos fuertes, ¿no? En el sur, Ica, Pisco, tienen vientos fuertes. Hubo hace unos meses una noticia de incluso una polvareda muy fuerte, ¿no? Muy grande. Entonces, cada lugar tiene su particularidad. En base a esa, identificar y evaluar, ¿no? Con la matriz que hayamos decidido, con el método que hayamos decidido, ¿no?
Y como parte del desarrollo la elaboración del plan de respuesta a emergencia está el comando, la gestión y control de la emergencia, ¿no? Uno de los primeros puntos es designar un coordinador de emergencia que asuma la responsabilidad del plan, porque ese es uno de los mayores problemas. ¿Quién lo hace? Se elabora nada más y ya se tiene el documento, pero no hay alguien que que haga seguimiento, que se acerque a las gerencias, a las jefaturas para ir coordinando las acciones, las actividades para responder a una emergencia. Pues una de las primeras acciones es designar un coordinador, ¿no? El coordinador debe interactuar en forma efectiva con la gerencia general, con la jefatura y trabajadores. Debe tener la capacidad de poder conversar con el gerente, con los jefes de área, con los trabajadores, ¿no? Dar algunas indicaciones y recibir también una retroalimentación de todos para mejorar el plan de respuesta de emergencia. Entonces, el coordinador es fundamental en la gestión de emergencia, ¿no? También se debe designar un comité, y esto es parte de la documentación, de los modelos que a veces tenemos en lo que es elaboración y preparación de planes de emergencia, un comité de emergencia o un comité de crisis también se lo conoce, ¿no? Es lo mismo, crisis, emergencia es lo mismo. Entonces debe estar conformado por las personas que van a ayudar en determinada emergencia, ¿no? Y eso cada uno de nosotros conocemos las empresas y sabemos quiénes deben conformar ese comité. Acá les voy a mostrar este documento que hemos visto, esta guía de respuesta ante emergencias. Es un documento, es una guía, es un documento que entregó el ministerio. Luego también hay otro modelo de plan de contingencia, es un poco ya antiguo, pero que también es válido, ¿no? Introducción, objetivos, descripción de las operaciones, esto es importante para saber de qué se trata la empresa, ¿no? En este caso, sus operaciones y los materiales que utiliza son combustibles, el estudio de riesgo, el análisis, que es básico en todo plan, las organizaciones de la brigada, la estructura, ¿no? El organigrama y las funciones, pues, ¿no? Las funciones de las brigadas, ¿no? Es más o menos parecida, ¿no? La estructura, ¿no? Este es un documento que aplica para minería con respecto a las respuestas que deben haber ante emergencia, ¿no? Acá trata de derrames, lluvias intensas, por ejemplo, sismo, inundaciones, vientos fuertes, que son lo que ha identificado, que se deben identificar para para esta actividad, ¿no? Entonces, es importante hacer esa identificación de de la amenaza y evaluarlo, ¿no? Designar un coordinador, un comité, ¿no? Debe estar el comité integrado por miembros de la jefatura, la gerencia, porque van a ayudar a tomar decisiones. Tanto el coordinador como el comité deben tener suplentes, porque ese coordinador descansa, ese coordinador tiene días libres, tiene vacaciones, puede tener descanso médico, y las emergencias pueden presentarse cuando no está el coordinador. Entonces, o no puede paralizarse el desarrollo de de la planificación porque el coordinador ya no se encuentra. Entonces, tanto el coordinador como los miembros del comité deben tener un suplente, ¿no? Y todo va a depender del tamaño de la organización. Sí, debe haber, pero debe haber siempre una persona o un representante de la empresa que tome decisión. Si no está el gerente general, debe haber alguien. Está ocurriendo la emergencia y alguien tiene que tomar decisión. Entonces debemos saber quién es esa persona cuando no está el gerente general, ¿no? No puede ser que lo estén llamando, no responde, no responde, lo siguen llamando, no responde, no responde, la emergencia sigue desarrollando. Entonces, para eso debemos tener
otra persona, ¿no? Y dependiendo del tamaño, la dimensión de la empresa, un comité va integrado por varias personas, ¿no? En algunos casos, cuando la emergencia es muy grande, ¿no? Ya requiere una respuesta de las instituciones del Estado, ¿no? Entonces ahí el comandante, el que está a cargo de la emergencia, es el que va a contactar con esas unidades, ¿no? Ya no es que diferentes personas, funcionarios de la empresa van a estar tratando con diferentes organizaciones. Debe haber uno solo y ese se le denomina el comandante del incidente. Se deben establecer sus funciones, sus responsabilidades también, para que sepa cuál es el alcance de sus decisiones, de sus acciones en una emergencia. Importante conocer, saber cuáles son las instituciones que nos van a ayudar. El COEN, que es el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, verifica, supervisa, monitorea a nivel nacional las emergencias y van a ellos disponer cuando requieran apoyar a alguna empresa, alguna organización. Los COEN o el COEN es alimentado en información por los COER, que son los centros de operaciones de emergencia regional. Cada región tiene un COE y esos son los organismos que alimentan información cuando ocurre una emergencia en el norte, en el sur, en la sierra, en la selva e incluso en Lima, ¿no? Son alimentados y ellos tienen información. Si la emergencia sobrepasa a la organización, las instituciones del Estado van a apoyar el COER, Defensa Civil, la municipalidad, Serenazgo, la policía, las Fuerzas Armadas también son parte del sistema de defensa, ¿no? Nacional. Entonces son las instituciones que van a apoyarnos en caso se requiera y sobre todo cuando la empresa no puede ya atender la emergencia con sus propios recursos, ¿no? Las empresas deben tener un sistema de gestión de emergencias interno, porque no todas las emergencias requieren un apoyo de los bomberos, un apoyo de las fuerzas externas, ¿no? Las instituciones externas. Algunos pueden responder tranquilamente la propia organización, ¿no? Y esto va a depender sobre todo de de la preparación. Un equipo de gestión de emergencias cumple un rol estratégico, ¿no? Más que táctico. A veces se suele o estamos acostumbrados a decir, ¿por qué no viene acá? ¿Por qué el gerente no está aquí? O el subgerente, el jefe, ¿por qué no está acá? Que acá están ocurriendo las cosas. No es necesario que, sobre todo si conforman parte del comité de emergencia, de crisis, que estas personas estén en el lugar, ¿no? Para eso hay un comandante, una persona encargada de la comunicación con el comité para poder atender, porque ellos van a tomar decisiones, van a disponer de los recursos de la empresa, más que estén en el lugar de donde está ocurriendo la emergencia. Por eso habla de que es más estratégico que táctico, ¿no? El comandante del incidente o gerente, la persona que esté a cargo del incidente, ¿no? Va a gestionar la respuesta de la organización con el equipo de emergencias o el equipo de crisis, ¿no? Es el que va a coordinar ese apoyo, va a brindar información, va a solicitar, ¿no? Lo que se necesite y el apoyo y el comité o el equipo de crisis es el que va a brindar ese apoyo, ¿no? El equipo de gestión de crisis o de emergencias también es el que va a colaborar con las instituciones de respuesta. El comandante de las instituciones del gobierno debe brindar información sobre la instalación y el personal. Si en algún momento han estado en alguna emergencia, cuando llegan las instituciones de apoyo, los bomberos sobre todo, preguntan, ¿hay material inflamable? ¿Cuántas personas están adentro? Solicitan información, ellos no vienen y entran de frente, echan agua, ¿no? Evalúan bien,
piden información. Y entonces una persona con ese conocimiento de la organización es el que debe brindar la información, ¿no? Para que se pueda, ellos puedan atender, responder en ese nivel la emergencia, ¿no? La comunicación es muy importante, es clave la comunicación y todo esto debe estar registrado, todo lo que estamos hablando debe estar en el contenido del plan. Uno cuando lee el plan, va a ir entendiendo cómo se va a responder ante determinadas emergencias, ¿no? Es recomendable y se debe identificar un lugar para usar como centro de operaciones. A veces si no tenemos un lugar, estamos a la intemperie, ya sea dentro o fuera de las instalaciones, no se puede coordinar tan rápido, hay bulla, hay gente que está pidiendo, solicitando, no está viendo cómo se está desarrollando. Entonces, en algunos casos se requiere contar con un lugar. Debemos definirlo también en el plan cuál sería ese lugar para utilizarlo como un centro de operaciones de emergencia cuando está ocurriendo la emergencia, ¿no? Donde se puedan reunir las personas y puedan gestionar la emergencia, cómo se va a responder, qué decisiones se van a tomar. Las personas que van a responder a una emergencia requieren estar concentrados, pues, ¿no? De qué manera se va a responder y contar con toda la información. Este lugar debe contar con energía para cargar los equipos, la comunicación debe ser buena, no voy a hacer que se designe un lugar donde se interrumpa la comunicación, se escuche entrecortado y recordemos que la comunicación es lo básico para responder a una emergencia, ¿no? Lo más importante. Si no se tiene información, si no se cuenta con energía, vamos a tener obstrucciones para poder responder de manera adecuada. De preferencia que esté cerca a un lugar donde haya baños, servicios higiénicos. A veces toman muchas horas o días estar en una emergencia. Las personas requieren asearse, alimentarse. Entonces se debe considerar. Todo va a depender del tamaño de la organización también, ¿no? Y la identificación de las emergencias va a ir de acuerdo al lugar, a la ubicación de la empresa, el área donde se encuentran. Los incendios forestales, por ejemplo, ocurren mucho en la temporada seca en la sierra. Es un riesgo, una amenaza también que se debe identificar y se debe evaluar porque puede afectar la organización, ¿no? El incendio forestal no necesariamente va a ocurrir en la organización, pero sí va a ocurrir en el entorno y va avanzando. Entonces se debe identificar también. Uno de los elementos más importantes en la gestión eficaz, eficiente de una emergencia son las comunicaciones. Y eso debe estar establecido dentro del plan. ¿Cómo se van a comunicar? ¿Qué equipos se van a utilizar? ¿Cuál va a ser el medio de comunicación? Los números de teléfono, se debe contar con los números de teléfono de los servicios externos que nos van a apoyar, la policía, Serenago, los bomberos, Defensa Civil, la Cruz Roja, los organismos que van a responder. Y también de las personas que van a responder ante una emergencia. Esos números deben estar en una cartilla cuando llega Defensa Civil a revisar y hacer las inspecciones de técnicas de seguridad en edificaciones, son uno de los documentos que revisan mucho, ¿no? Las cartillas debe estar a la mano, debe estar en el plan también y en puntos donde se va a solicitar el apoyo, ¿no? Para no estar buscando a qué números a llamar. En la misma emergencia a veces uno ni se acuerda los números por los nervios, por la presión. Entonces, contar con los números es importante. Se debe establecer las líneas de comunicación también, porque en una emergencia todo el mundo nos va a estar llamando. Si nosotros tenemos un celular,
y algún amigo, un familiar se entera que está ocurriendo una emergencia en nuestro centro de trabajo, nos van a estar llamando. Entonces se deben establecer también estas maneras, estos métodos de comunicación o contar con algún teléfono que no sea público, que no esté con conocimiento de otras personas, ¿no? Porque todo el mundo va a comenzar a llamar, a querer, incluso personas desconocidas, ¿no? O medios de prensa, de las redes sociales, que están interesados en saber qué es lo que está pasando, ¿no? El plan debe definir claramente las responsabilidades de cada una de las personas en el lugar, hasta qué punto puede hacerse cargo, sobre todo cuando no está el gerente, ¿no? Las personas, los funcionarios que van a tomar decisiones. Entonces, en el plan debe establecer cuál es el alcance de comandante de incidente o la persona que se está haciendo cargo de la organización. Muchas veces el personal de seguridad, el supervisor es la máxima autoridad, por ejemplo, en turno noche, turnos fines de semana, feriado, y ocurre la emergencia, y esa persona es la máxima autoridad. Entonces, en el plan debe establecerse cuál es su responsabilidad en esos casos. Si ya es un día normal donde están todos los gerentes y ocurre la emergencia, se activa el plan de la manera como estaba planificada, ¿no? Es bueno siempre lo que les mencionaba, contar con la lista de números de teléfono actualizado, siempre para poder responder de manera adecuada. Los incendios forestales, para los que están en la Sierra Central o en la Sierra, es lo que ocurre, ¿no? Generalmente ocurre en la Sierra. ¿Ok? Y otro de los puntos en una gestión de emergencia es el enlace, la coordinación. Se debe considerar las organizaciones que nos van a apoyar en el lugar. Si estamos en determinados lugares, si estamos en Lima, de repente vamos a tener a la mano a todas las organizaciones, pero en otros lugares no. Lugares rurales, alejados, no siempre van a estar a la mano. Entonces se debe establecer en el plan con qué organizaciones vamos a contar, incluso los tiempos en que van a demorar, la disponibilidad que tienen para poder llegar a responder a la emergencia. Es recomendable también y en los ejercicios, en los simulacros que se programen, que las instituciones externas conozcan, ¿no? El diseño y las particularidades de la instalación para que tengan una idea al menos de que conozcan cómo son las instalaciones, sobre todo en instalaciones grandes, en instalaciones complejas, ¿no? Que no ocurra que llegan las instituciones y nunca entraron, nunca visitaron el lugar. Entonces, esto se puede ejercitar en los simulacros, se puede planificar, ¿no? Hay un hecho que ocurrió en Estados Unidos, que es un ejemplo para poder, y la importancia de poder, que las empresas, las instituciones conozcan las empresas, las organizaciones para poder responder de manera adecuada. En este caso específico, y pueden averiguar, tomar nota de esta escuela, unos muchachos ingresaron con armamento y comenzaron a disparar a los alumnos. Hubo algo de 17 20 fallecidos. Entonces, cuando la policía fue comunicada y se acercó al lugar para poder responder y neutralizar, uno de los problemas era que no conocían la universidad. Entonces, no sabían cómo avanzar y eso demoró hasta llegar y neutralizarlo. Entonces, de ahí es que esto queda como un ejemplo, ¿no? Un triste ejemplo de la importancia de que algunas instituciones externas conozcan, al menos
algunas áreas comunes de la organización para que si ocurre una emergencia se pueda, puedan ayudarnos a responder, ¿no? También, y si aplica, y esto sobre todo en instituciones grandes, empresas, grandes, ¿no? Como las unidades mineras, a veces se aplica la ayuda mutua, ¿no? Que entre instituciones se establecen plazos, se establecen acuerdos de apoyo ante algunas emergencias, porque tienen recursos y algunos procesos e instalaciones similares que requieren, y solo ellos tienen los recursos para poder atender, responder o, ¿no? Asistir a esa emergencia. En algunos casos, y si es necesario, se puede aplicar, ¿no? Debemos tener en cuenta la comunicación también. A las empresas o cuando ocurre una emergencia, vamos a tener familiares interesados, curiosos, la prensa, si la emergencia es grande, la prensa, eh, queriendo obtener información. Entonces, en el plan también se debe considerar quién es esa persona que va a dar la información. E incluso se debe entrenar en los simulacros, simular cómo van a brindar la información. Em, los medios de prensa van a buscar la información, sobre todo si tienen alguna referencia de que hay heridos, de que hay víctimas, van a buscar la información. Debemos tener cuidado porque si la empresa o la organización no brinda información, van a buscar por donde sea o van a especular sobre lo que está ocurriendo. E incluso a veces aparecen especialistas en esa empresa, en esa actividad económica, diciendo de cómo se debía responder y todo, ¿no? Y eso generalmente ocurre cuando no encuentran personas, que les den respuesta, ¿no? Sí, la prensa tiene la impresión, la sensación de que se está ocultando información, de que no se quiere brindar, van a recurrir a otras personas. Y ahí van a tener información errada, información equivocada, ¿no? Si tenemos víctimas en la emergencia, heridos y fallecidos, se deben brindar información. Ahora, lo que seguimos algunas páginas de empresas, este, sobre todo empresas grandes, por ejemplo, comunican rápidamente cuando ha habido un fallecido, ¿no? Hace poco hubo un fallecido por una tormenta eléctrica en Ancash, en Antamina, falleció un vigilante. Entonces Santamina sacó en sus redes sociales el comunicado, ¿no? Del incidente que había ocurrido, la emergencia y el fallecido, pues, ¿no? Que lamentablemente había un fallecido. Entonces es importante porque si no se comienza a especular y si no se tiene información de la organización, las especulaciones van a ser más, ¿no? Este pantallazo es un comunicado, por ejemplo, de Play Lampard, del accidente que hemos visto al inicio, ¿no? Del accidente de los juegos mecánicos. Entonces, es la gerencia sacó un comunicado después de algunos días de tantas especulaciones, de que no querían atenderlo en la clínica, ¿no? Por eso menciona acá la clínica San Pablo, se hizo cargo, la empresa se echó cargo de los gastos porque había mucha información en las redes, en los medios, de que los heridos, todos habían sido abandonados, ¿no? Entonces la empresa tuvo que sacar un comunicado y es importante tener en cuenta esto, ¿no? Si la empresa es grande, sobre todo, y, ¿no? El manejo que se debe tener en la comunicación con los medios de prensa, ¿no? En algunos casos, las emergencias, bueno, la mayoría diría, las emergencias vamos a tener que tratar con personas asustadas, angustiadas, molestas, ¿no? Y las mismas personas que están atendiendo la emergencia no van a poder atender a estas personas. Entonces, en el plan también debe incluir esto, ¿no?
Em, una persona que tiene a su familiar herido, que ha fallecido, requiere un trato especial, empático, y para eso se debe designar una persona a quien la que lo va a atender, ¿no? Alguien de recursos humanos, un psicólogo, ¿no? Se debe designar, por eso que se debe planificar con tiempo. Se debe designar una persona para garantizar que los familiares y las víctimas estén informados, todo que estén informados. En la planificación también se debe determinar la capacidad del servicio médico, si cuentan con un servicio médico, ¿no? El alcance y para eso la organización de las brigadas de primeros auxilios, ¿no? Hasta qué punto va a poder atender y los centros médicos externos, también cuál es su capacidad, no siempre van a estar disponibles. Podemos tener un centro médico cerca, pero no tienen la especialidad o no atiende las 24 horas, ¿no? Entonces, todo eso y debemos recoger la información, visitar esos lugares para ver cuál es el alcance y qué es lo que puede atender, para no estar llevando un herido a un lugar, después a otro lugar y terminamos paseando a los heridos y perdiendo tiempo, ¿no? Puede ocurrir que no estén disponibles el servicio médico. Por ejemplo, hay centros de estudio, universidades tienen, ¿no? Centros comerciales tienen ambulancias, centro médico, tópicos, ¿no? Muy bien implementado. Pero no están las 24 horas, ¿no? Tienen un horario, pero fuera de ese horario también hay actividades. Entonces podría ocurrir la emergencia en el tiempo que ellos no están. Entonces el plan debe considerar eso también, ¿no? El entrenamiento, la capacitación también se debe determinar cuál va a ser el alcance, ¿no? A veces, y es muy común que las empresas capaciten en primeros auxilios, ¿no? Pero primeros auxilios es los signos vitales, es lo más preparado que podemos estar en un centro de trabajo. Una respuesta especial, a veces, ¿no? Si dice, no, el RSP, ¿no? Reanimación cardiopulmonar, pero no todos tenemos ese conocimiento, no es un procedimiento fácil de hacer, incluso las personas especializadas requieren mucho esfuerzo. Entonces las personas que van a atender o van a aplicar ese procedimiento deben estar certificadas con conocimiento. Y las capacitaciones en primeros auxilios básicamente van en los signos vitales, ¿no? La respiración, la conciencia y el pulso. Entonces, en el plan también debe establecerse y la necesidad de repente de capacitar en RCP a otros integrantes de la empresa, si es necesario, ¿no? Los hospitales, saber los centros médicos, el horario y lo que pueden atender, ¿no? De repente llevamos a un lugar y ellos no están en la capacidad de atender y hay que movilizarlo hasta otro lugar. Entonces, también se debe establecer cuál es el alcance, cómo se va a transportar, ¿no? Las empresas cuentan con movilidad, y qué movilidad es la que se puede utilizar para el transporte de adheridos, familiares. Se van a tener que tomar decisiones en algunas emergencias. Entonces, en estas decisiones debe considerarse en el plan de emergencia, ¿no? ¿Cuál va a ser el traslado? A veces ocurre que los servicios de auxilio, ¿no? Atienden y dicen, vamos a llevarlo al centro médico, lo suben a su ambulancia. Entonces, lo acompaña un trabajador de la empresa. Eso debe estar establecido en el plan. El tal persona o el agente de seguridad tal es el que va a acompañar hasta la llegada de un familiar, el dinero que se le va a asignar para que lo puedan atender. Todo eso debe estar establecido en el plan, ¿no? Para que se sepa qué hacer. Otro punto importante dentro de la respuesta ante emergencia es la alerta. En el plan se debe establecer el método en que se va a advertir a las personas de que está ocurriendo una emergencia.
A veces ocurre una emergencia y no todos tienen conocimiento, la señal, la alarma no llega a todos. Algunos por el ruido de las mismas operaciones o el ruido del tránsito o porque simplemente el volumen o ¿no? El audio, la bulla no llega a todos los niveles o el área es muy extensa y no llega a todos las áreas, entonces va a haber personas que no van a actuar o ponerse a buen recaudo porque no les llegó la emergencia, el aviso de la emergencia. Entonces, debemos probar el ruido ambiental o a veces se utilizan megáfonos, ¿no? En determinados puestos, que estos megáfonos estén operativos para que se puedan utilizar y poder advertir. La alerta, la advertencia es muy importante para que las personas sepan que está ocurriendo una emergencia. En algunos casos pueden ser alertas internas o externas, ¿no? Va a depender de la organización también, ¿no? Y la evacuación. Acá debemos tener en cuenta que a veces se puede evacuar alguna área o algún piso de la instalación y en algunos casos se tiene que evacuar toda la instalación. Eso también se debe establecer en el plan, en qué casos se evacúa todo y en qué casos se evacúa algunas áreas o algunos pisos. Recordemos que las personas van a salir evacuadas a algún punto. Y esto lo vemos en un ejercicio normal, en un simulacro. Pasa un par de minutos y ya quieren regresar o quieren irse a otro lugar. Están un poco más de tiempo y no saben dónde sentarse. Si es una emergencia, va a durar más de una hora, 2 horas, 3 horas. No, las personas no se van a quedar en ese mismo sitio de evacuación. En el plan debe establecerse cuáles son las disposiciones que se van a tomar cuando la emergencia dura mucho más tiempo, porque si no, la gente se va a inquietar y va a buscar alguna forma de moverse a determinado lugar. No, vamos a comprar, vamos a ver aquí, se comienzan a mover y uno pierde el control sobre las personas. Entonces, se debe considerar eso también. Si se van a evacuar en algunos lugares dentro de la misma empresa, se debe considerar sobre todo los sanitarios, la gente va, si está tomando varias horas, va a querer ir al baño, agua, ¿no? En algunos casos alojamiento, porque no siempre van a estar parados en el punto donde se lo ha evacuado, ¿no? Y en la emergencia o restauración, en algunos casos, se va a requerir apagar equipos, activar asegurar algunas puertas y se va a designar a algunas personas, sobre todo personal técnico, ¿no? Técnico, eléctrico, va a tener que entrar. Está en la emergencia, pero va a tener que entrar. Eso se debe establecer también en el plan y bajo qué disposición, bajo qué análisis se va a enviar a la persona a pagar o a asegurar. No es que, oye, puedes entrar y vas nomás, no, no, debe establecerse bien y quién es el que va a dar esa disposición, ¿no? No se puede exponer a la persona. Si el riesgo, la emergencia no tiene control, ni hablar, pues no se puede enviar a nadie. La prioridad es la persona, ¿no? Entonces no podemos exponerlo. En algunos casos va a poder, sí, acercarse, apagar, activar algunas puertas o asegurar. Entonces eso debe, incluir en el procedimiento, ¿no? Para que se sepa qué es lo que debe hacer. Cuando todos los procedimientos de restauración, de verificación, ya pasó la emergencia, hay que revisar, hay que analizar, hay que revisar las áreas, ¿no? A veces ocurre cuando han habido movimientos importantes, telúricos, no se permite el ingreso y el área encargada comienza a revisar las instalaciones, entonces eso debe estar establecido en el procedimiento también, ¿no?
Entonces, cuando hay una revisión, vamos a evitar que haya algunos daños o algunas personas puedan ser afectadas por algún área que se vio afectada por la emergencia. Y la continuidad del negocio es importante considerarlo en el plan porque las operaciones deben reanudarse, ¿no? Lo más pronto posible para que la empresa no se vea afectada, no se vea paralizada, ¿no? La continuidad del negocio es un esfuerzo de toda la organización para que pueda activar, ¿no? Sus procesos, sus operaciones lo más pronto posible. Para esto es importante identificar las amenazas, ¿no? Utilizar este método, alguno de los métodos de riesgo y poder determinar cuál es la emergencia importante, ¿no? O cuáles son las emergencias importantes para poder planificar cómo se va a responder y reanudar las actividades, ¿no? Sobre todo las actividades críticas, pues si no, el personal también se va a ver afectado, ¿no? Se paralizan las operaciones, van a suspensión laboral, ¿no? No hay sueldo, todos se ven afectados. Lo hemos vivido en la pandemia y cuando no se reanudan las operaciones, no solo se ve afectado la empresa, sino los trabajadores también, ¿no? Ok, con esto estamos llegando a la parte final. Hemos tratado de manera resumida, ¿no? Todo el contenido. Hemos tratado también la parte de las cartas inductivas que está enviando Sunafil y va a continuar enviando y cómo debemos estar preparados, ¿no? Lo importante es sensibilizarnos e implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Mi opinión es que cuando se cumple con el sistema de seguridad y salud en el trabajo, también cumplimos con los requisitos para las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones. Entonces, no tenemos que hacer cosas separadas, sino integrarlo, ¿no? En la mayoría de los casos, hacer los esfuerzos para integrar. Ok, si tuvieran preguntas, consultas, comentarios o aportes, por favor, aprovechemos. Pueden escribir o abrir su micro. En en el caso de las actas de la conformación de brigadas, porque es un documento que han estado pidiendo también, eh, es un documento donde se coloca, el título es, ¿no? Acta de conformación de brigada, el nombre de la empresa, ¿no? El detalle de la hora, la fecha, la instalación, ¿no? La firma y la lista de las personas que conforman las brigadas, ¿no? Para evidenciar que se ha conformado la. Como les comento, lo importante es implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo para que cuando nos soliciten o nos visiten o auditen, tengamos la información que se requiera, ¿no? Y no estar corriendo a última hora. Ok, acá Vanessa nos dice, quería consultar, se habló de tiendas, sedes, pero en el caso que sean puestos dispersos, que no estén en la misma ciudad. En el caso de empresas de seguridad privada, ¿no? Vanessa, sí, entiendo eso. Ok, ya, ahí hay una particularidad con los servicios de seguridad privada. Tiene que alinearse a al plan de emergencias del cliente. Entonces, debemos solicitar el plan de emergencia del cliente para alinearlo en sus funciones, ¿no? En las acciones que va a realizar el personal de seguridad, el agente de seguridad. Eso es lo que te recomiendo.
Acá hay otra pregunta, nos dice, la lista de brigada, ¿por cuántas personas debe estar conformada como mínimo? Esto va a depender de la cantidad de personas. Hay empresas que tienen una gran cantidad de personas, 200, 300, personas. Entonces no vamos a poner a todos en la brigada, ¿no? Hay que establecer, la empresa debe establecer su mínimo. No hay una ley que nos diga el mínimo, el máximo. Si es una empresa chica, por ejemplo, que tiene 20 personas o menos, no va a formar pues tres brigadas, ¿no? Con una sola suficiente y que en las brigadas considere algo de primeros auxilios, algo de seguridad, algo de evacuación. Porque el plan se aplica de acuerdo al tamaño de la empresa también y al lugar donde está ubicado. Eso es algo que debemos tener en cuenta. A veces vamos a conseguir obtener documentos para copiar, ¿no? Y poder tener una plantilla. Eso está bien, pero debemos adecuarlo, hacer los esfuerzos para adecuarlos a nuestra realidad, a nuestra empresa. Vanessa dice, por favor, una captura completo para el acta completo. Vanessa, me lo pides por WhatsApp y ahí lo entregamos, ¿no? Y los que deseen son modelos sencillos, muy que se deben contar, ¿no? Ok. em, bueno, para los que recién se han conectado con nosotros, han participado por primera vez, le decimos, y para los que ven el video después también cuando lo compartimos en YouTube, pueden unirse a nuestro grupo de WhatsApp. Tenemos más de 300 personas que integran el grupo de WhatsApp. Tenemos profesionales de seguridad patrimonial, profesionales de seguridad ocupacional y de otras también especialidades, algunos con mucha experiencia y algunos con poca experiencia también. Consultan, preguntan y reciben el apoyo. Ahí estamos interactuando. Solo tratamos estos temas, temas de seguridad patrimonial y seguridad ocupacional. Nosotros como GCI Perú compartimos los enlaces para los cursos gratuitos que brindamos en algunos días de la semana y del mes, ¿no? Para que no estén inscribiéndose como son parte del grupo. Los que desean me pueden escribir al teléfono, este es mi correo también, me escriben y ahí mantenemos la comunicación, brindamos la información que se pueda brindar. Siempre estamos apoyándonos, ¿no? Por mi parte, muchas gracias. Los invito a abrir sus cámaras, a seguir en nuestras redes sociales para estar al tanto de las publicaciones que vamos brindando y los cursos también que vamos realizando, ¿no? Algunos cursos gratuitos, algunos cursos también especializados, ¿no? Ok. Los que desean. Nos abren sus cámaras, tomo un pantallazo y publicamos que hemos brindado este curso, ¿no? Que hemos eh, cumplido con este webinar. Gracias Marcelo, gracias Ricardo, Jorge, José y Luis. Ahí voy a tomar un pantallazo, por favor. Gracias. Listo. Buenas noches a todos. Estamos en contacto. Gracias ahí, Vanessa. Gracias por tus palabras. Lía, buenas noches. Jessica. Y si tuvieran Listo, alguna gracias. consulta, alguna pregunta más antes de ya cerrar la comunicación. Ok, Aunque Martín, le había escrito ahí una consulta, tenía una duda ahí porque se presentó un caso acá en mi centro de trabajo. a ver, ¿cuál era? ¿Puedes comentarme? No, no lo veo. Sí, por ejemplo, yo tengo personal acá que por parte de la empresa nos están obligando a formar parte de las brigadas de emergencia.
Sin embargo, el mes pasado se presentó un evento en una bocamina y el coordinador de rescate le exigía a la gente, ¿no? Que deje su puesto y que vaya a apoyar porque formaba parte de la brigada. Ahora, mi consulta es, ¿a qué se le da prioridad en este caso? ¿A lo que el cliente diga como participador de la brigada de emergencia o a las funciones a cual ha sido contratado como agente de seguridad? Es, lo de la gente de seguridad, el puesto, sus funciones es la prioridad, ¿no? No se puede descuidar el puesto. Sí se entiende que a veces requieren el apoyo del personal, pero eso debe estar establecido. Y revisen el contrato, si está en el alcance, qué pasa si ese agente va a la emergencia y se accidenta, quién se hace responsable, porque no es su función, pero lo mandó el cliente, quién asume. Entonces, para evitar esa discusión en plena emergencia, debe establecerse antes. Debe haber un procedimiento, una directiva y debe tener conocimiento la propia empresa también, ¿no? Algo que yo les recomiendo es contar con su página de Liken. Abran el Liken al menos una vez a la semana y ahí los profesionales comparten incluso sanciones a las empresas, documentos, muy importante. Y el otro día estaba leyendo, por ejemplo, un documento grande, como 30 hojas, de una resolución de Sunafin. ¿Qué es lo que había ocurrido? Em, un trabajador estaba en la bocamina y fue alcanzado por una explosión. Había una voladura. Parece que la voladura no estaba programada en esa hora y la explosión lo alcanzó. Le dañó los oídos, todo. Bueno, cuando fuese una fila a verificar, lo, generalmente tienen esa como un procedimiento, ¿no? Calificó como accidente de trabajo por falta de supervisión. Entonces, la empresa alegó, ¿no? Reclamó porque fue una situación, accidental, no programada y que no estaba dentro de su alcance. Entonces, la otra empresa había originado el accidente. Entonces, no tenía cómo responsabilizar a la empresa, del trabajador, ¿no? Pues muy interesante para uno, actualizar nuestros procedimientos, considerarlo y que nos pongamos en ese lugar. Ya tú tienes un ejemplo. Entonces, lo que yo te recomiendo es establecerlo antes, que diga en el documento, ¿no? Que se establezca, hagamos la consulta al cliente, a la empresa y que ellos den la disposición. Y el agente si no puede ser obligado, ¿no? No puede ser designado ni el agente ni un trabajador. Ya tú eres de tal emergente para tal brigada y se lo pone en la lista. Eso tampoco es válido, ¿no? Ellos deben tener conocimiento, debe haber un proceso. Es importante sí sensibilizarlo para que participe, porque la gente generalmente no quiere participar por tiempo y todo eso, pero si se le explica bien y sobre todo que va a aprender, van a estar aptos, ¿no? Pero no obligarlos y sobre todo a última hora, ¿no? O sea, con el accidentado ahí es complicado, ¿no? Mm, Ya hemos Ok, visto, y si la persona no está preparada, o sea, si preparado es difícil, imagínate sin preparación, ¿no? Se complica todo. ok, Inge, gracias. Ok, José. Ahí han escrito. Gracias, Marcelo. Gracias, Jessica. Vanessa también. Y Jorge hizo una consulta también, ¿no? La diferencia entre plan de emergencia y plan de contingencia. Lo explicamos al inicio, vamos a volver a decirlo. La emergencia trata eventos de gran magnitud que pueden afectar gravemente a la organización. La contingencia son eventos ya identificados que puede ser, por ejemplo, el incendio, puede ser derrame de combustible, que pueden afectar una sola área o un solo sector, que no llevan a la empresa a afectarla de manera general. Entonces, y se identifica.
cómo actuar ante fuga de gas, cómo actuar ante derrame, actuar ante tormentas eléctricas. Entonces, se actúa entonces por eso es que lo denomina plan de contingencia y luego el plan de emergencia, ¿no? Que ya es de manera más general, ¿no? Cuando afecta en su totalidad a la organización. Ok, bueno, creo que no hay más preguntas. Muchas gracias también por su participación, por sus aportes, sus preguntas, nos enriquece a todos. Y buenas noches con todos. Gracias. Gracias Ricardo, gracias Gracias a Jessica. todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Gracias, buenas gracias noches. Luis, Nos vemos. gracias.